A continuación escucharemos narrativas y alternativas del Día Mundial de los Humedales, celebrado el 2 de febrero por los alumnos del grupo 602 del COBAEM Plantel 29, de la Unidad de Aprendizaje, Ecología y Medio Ambiente. Ahora la historia que yo les contaré es sobre el río de la Trinidad Concepción, ubicado en San José del Rincón. Este río fue nombrado por los pobladores como el Río Grande debido a su gran magnitud, que aunque hoy en día no es lo mismo, sigue fluyendo. La historia es contada por la señora Cesaria Sánchez, la cual nos cuenta cómo cuando era niña existía ya este río y a la vez sus padres le cuentan que cuando eran niños todavía fluía. En este río hay un montón de historias, pero la más emblemática o significativa que recuerdan la mayoría de los pobladores está ubicada y estructurada el 12 de febrero. Este día hubo grandes tormentas dentro del municipio, las cuales hicieron que el río se abriera y saliera de su caudal. Por lo tanto, salió el agua y inundó algunas casas cercanas. Después de este incidente, los pobladores solicitaron maquinaria para que pudieran hacer más grande el río. Este acontecimiento, el río siguió fluyendo con normalidad y las personas lo utilizaban principalmente para lavar ropa, pero debido a la gran fuerza que llevaba cuando los niños pasaban para cruzar del otro lado o ir a la escuela, el río los arrastraba y lamentablemente fallecían, por lo cual en la actualidad se conocen varias historias o leyendas las cuales cuentan que un niño se aparece en el río por la noche vestido de blanco, que significa o es la representación de los niños que fallecieron en este dicho río. En la comunidad de La Chispa se une un río que viene desde Las Rosas y San Ramón, que anteriormente era un río bastante grande, había cascadas demasiado altas y en esas mismas cascadas se encontraban pozos de agua clara, dos o un pozo. Empezó la sequía y se empezaban a secar los pozos, el río se empezó a secar y después de eso hubo entre pueblos como peleas porque la comunidad de Las Rosas quería meter el drenaje ya que el río ya no estaba en uso por lo que se había secado. Después de eso quedaron en un acuerdo y ya no se metió el drenaje, pero ahora el río lo usaban para lavar, los usaban para sus animales, En las partes donde nacía el agua, la gente escarbaba para que hicieran nuevamente unos pozos. Ya se había desaparecido las cascadas y los ríos. Escarbaron, sacaron nuevos pozos y actualmente el río está desaparecido, las cascadas también, y los pozos, como hubo una fuerte sequía, poco a poco se van bajando y los pozos ya no nacen el agua como debería ser y también cuidan actualmente los pozos ya que es parte de la sequía y la gente los pelea porque actualmente se adueñan o ya cada quien, por así decirlo, busca sus pozos para no tener problemas sobre el agua. La presa de Villa Victoria, ubicada en el municipio del mismo nombre en el Estado de México, cuenta con una gran historia ya que ha abastecido de agua a los lugares de la Ciudad de México y el Valle de Toluca. Aunque su inicio fue en el año de 1950, pobladores de las cercanías cuentan una historia bastante interesante acerca de cómo esta surgió. Se dice que antes, en donde está la presa, existía un pequeño pueblo que contaba con un lago y hubo una temporada en que las lluvias fueron tan intensas que este lago se desbordó, causando la inundación de este pequeño pueblo, llegando a tal punto de que las aguas crecieron y taparon a este. Se dice que en algún punto el agua bajará lo suficiente como para que se logre visualizar la cruz de la iglesia de ese mismo pueblo. El río de las Rosas del municipio de San José del Rincón. Anteriormente este río, conocido como el río de la Rosa, que nace desde los montes de la Rosa, era un río que se caracterizaba por ser grande, que tenía grandes cantidades de incremento de agua.
Las personas afirman que cuando llovía había una gran cantidad de incremento de agua en esta. En tiempos de sequía este río no se veía tanto afectado, ya que existen pozos que las personas de la comunidad los conocen como ojos de agua, que estos pozos conectan hacia este río, y este río tiene como enormes de pozos que conectan y van hacia las comunidades que favorecen a todas las personas de esta. Pero anteriormente se ha visto que hay una disminución de agua en este río, ya que por diferentes características, por ejemplo contaminación, sequía, talas de árboles, que se ha visto que hay una disminución de agua en este río, lo cual afecta a la comunidad de Las Rosas. La historia del vivero. El vivero se llama así porque nace de un manantial natural, ojo de agua. Nosotros entrevistamos a una persona que ha visto muchas veces el vivero, y entonces nos ha platicado que este vivero daba aproximadamente 50,000 litros de agua que son bombeadas a las comunidades de Providencia, Santa Juanita y La Palma. También el agua de este vivero es para uso doméstico, ya que es potable. Este río se desemboca en la presa de Vía Victoria, Estado de México. También nos cuenta que muchas familias viajan para convivir y nadar, sobre todo en la época de Semana Santa, y en este río puedes encontrar papas de agua, peces pequeños, renacuajos y ranas. Evitar la tala de árboles en exceso. Concientización y uso responsable de agua. Cuida los manantiales evitando tirar basura. La regulación de fertilizantes y agroquímicos en tierras cercanas al río para prevenir la contaminación del agua, ya que en las localidades de San José del Rincón se dedican principalmente a la producción de papas y maíz. Hacer reforestaciones con árboles nativos en las comunidades.